El tren disminuyó la velocidad hasta detenerse por completo en la pequeña estación de Valdeverde, un pueblo tranquilo del interior de Castilla y León. Una llovizna fina caía sin prisa, humedeciendo el andén y envolviendo el lugar en un silencio antiguo. Pocas personas esperaban la llegada del tren, casi todas conocidas entre sí. Miguel Álvarez ajustó su boina y miró el reloj con gesto contenido. No solía ir a la estación a esa hora, pero un mensaje urgente de su hermana lo había obligado a cambiar su rutina. Faltaban medicinas en la finca y debía recogerlas en ese tren. Miguel era un hombre de campo, de poco más de 30 años, las manos ásperas, la mirada firme y el cuerpo marcado por años de trabajo bajo el sol. Vivía con su hermana Lucía en la finca Los Olivos, heredada de su padre. No era una vida fácil, pero estaba construida sobre esfuerzo, respeto y constancia. Mientras los pasajeros descendían, Miguel buscaba al encargado del paquete. Entonces la vio. La joven bajó del vagón con cautela, sujetando una pequeña maleta marrón con demasiada fuerza. Vestía un abrigo sencillo pero elegante y un vestido claro, arrugado por el viaje. Algunos mechones de cabello castaño escapaban de su recogido y sus ojos se movían inquietos, claramente desorientados. Se detuvo en medio del andén y murmuró, casi en un suspiro, que aquel no podía ser el lugar correcto. Miguel escuchó cuando se acercó al jefe de estación y preguntó si había llegado a Santa Rosalía del Oeste. El hombre negó con calma y explicó que ese destino quedaba lejos y que el próximo tren pasaría al día siguiente. El rostro de la joven perdió el color. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura, y preguntó si había alguna pensión donde pasar la noche. La respuesta fue desalentadora. El único hostal estaba lleno por una feria agrícola en la comarca. Miguel sintió un nudo en el pecho antes de pensar con claridad. Se adelantó, se quitó la boina con respeto y habló con voz serena. Dijo que había oído la conversación y que vivía cerca. Explicó que su hermana no le perdonaría dejar a una mujer sola en esa situación. Le ofreció una habitación sencilla en la finca hasta el día siguiente. La joven dudó, miró a su alrededor, midiendo las pocas opciones que tenía. Finalmente extendió la mano y se presentó como Isabel Moreno. El apretón fue breve, pero suficiente para inquietar a Miguel. Había algo en ella que no encajaba con aquel lugar, una mezcla de fragilidad y determinación que lo desconcertó. Camino a la finca, Isabel contó que venía de Madrid. Dijo que nunca había estado en el campo y que todo le parecía silencioso e imprevisible. Miguel respondió que el campo enseña a escuchar lo que de verdad importa. Cuando la casa apareció entre los olivares, sólida y austera, Isabel se quedó observándola con sorpresa. En el porche, Lucía aguardaba inquieta. Al ver a Isabel, comprendió sin palabras. Sin saberlo, Isabel acababa de cruzar la puerta que cambiaría su vida. Lucía recibió a Isabel con una sonrisa sincera y un abrazo que disipó cualquier desconfianza. Tenía un carácter firme y acogedor, de esos que transmiten calma sin esfuerzo. La condujo a la cocina, le ofreció café caliente y le pidió que se sintiera como en casa. Mientras la lluvia golpeaba el tejado, el aroma del pan recién hecho llenaba el ambiente. Isabel se quitó el abrigo mojado y dejó escapar un suspiro de cansancio. Lucía lo notó enseguida y la llevó al cuarto de invitados, sencillo pero limpio, con una colcha bordada a mano. Más tranquila, Isabel explicó el verdadero motivo de su viaje. Se dirigía a Santa Rosalía del Oeste para encontrarse con un hombre al que nunca había visto, un compromiso acordado por cartas, una promesa de matrimonio que garantizaría estabilidad económica a su madre y a sus hermanas menores. Miguel escuchaba desde la puerta en silencio. La revelación le apretó el pecho. No conocía a ese hombre, pero conocía demasiadas historias parecidas. Lucía mantuvo la serenidad.
dijo que Isabel era valiente, pero el intercambio de miradas entre los hermanos decía mucho más. Esa noche, Isabel insistió en ayudar con la cena. Cortó verduras con torpeza, se rió de sus errores y casi quemó el guiso. La tensión se disipó. Miguel contó historias de la finca, de las dificultades tras la muerte del padre y de la decisión de quedarse allí. Isabel habló de la ciudad, del ruido constante, de la prisa y de la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Y algo empezó a cambiar dentro de ella. Sentada en aquella mesa sencilla, sentía una paz desconocida. Después de cenar, se sentaron en el porche. El olor a tierra mojada y el canto lejano de los grillos envolvían la noche. Miguel habló de sus planes para ampliar la finca y asegurar el futuro. Isabel escuchó con atención y aportó ideas que sorprendieron a los hermanos. Lucía percibió la conexión. No era simple curiosidad. Había respeto, admiración y una cercanía difícil de ignorar. A la mañana siguiente llegó la noticia inesperada. La vía férrea había sufrido daños por la lluvia. El tren hacia Santa Rosalía no circularía durante varios días. Isabel palideció. Dijo que su prometido la esperaba y que el retraso podría causar problemas. Miguel se ofreció a cabalgar hasta el pueblo vecino para avisar. Antes de que partiera, Isabel escribió una breve carta, medida, contenida, como alguien acostumbrada a no pedir demasiado. Miguel guardó el sobre y salió por el camino embarrado. Los días siguientes crearon una rutina inesperada. Isabel ayudaba en la casa, aprendía las tareas del campo y reía al intentar dar de comer a las gallinas. Lucía la trataba como a una más. Cuando Miguel regresó, trajo una noticia inquietante. El hombre que Isabel debía conocer no estaba en el pueblo. Había partido sin avisar y dejado instrucciones frías. Isabel escuchó en silencio y algo dentro de ella empezó a resquebrajarse. El silencio se apoderó de la cocina tras las palabras de Miguel. Isabel mantuvo la mirada fija en la taza, pero sus manos temblaban. La ausencia de aquel hombre y la frialdad de sus órdenes transformaron el acuerdo en algo aún más duro. Esa noche, Isabel apenas durmió. Pensó en su madre, en sus hermanas y en la carga que llevaba sola. Sabía que no podía rendirse. El dinero prometido era la única salida para su familia. Miguel tampoco encontró descanso. La idea de verla marchar hacia un matrimonio sin afecto le desgarraba por dentro. Se repetía que no tenía derecho a intervenir, pero su corazón se rebelaba. Los días siguientes estuvieron marcados por una distancia silenciosa. Isabel se volvió más reservada. Miguel evitaba conversaciones largas y se refugiaba en el trabajo del campo. Lucía observaba todo, respetando el tiempo de ambos. Cuando la vía fue reparada, la noticia llegó como alivio y golpe a la vez. El tren volvería a circular a la mañana siguiente. Isabel preparó su maleta en silencio, doblando la ropa con cuidado excesivo. Esa última noche, sentados en el porche, Miguel habló. Dijo que ella no parecía feliz, que existían otros caminos, otras formas de vivir. Isabel respiró hondo. Respondió que la felicidad no siempre es una elección, a veces es un privilegio, y que debía cumplir su palabra aunque le costara el corazón. Miguel aceptó en silencio. Por dentro, todo se derrumbaba. A la mañana siguiente fueron juntos a la estación. El cielo estaba despejado, en contraste con el peso en sus pechos. En el andén, un hombre mayor, bien vestido e impaciente, discutía con el jefe de estación. Isabel supo quién era sin que nadie se lo dijera. La postura rígida y la mirada calculadora confirmaban sus temores. Miguel la ayudó a bajar del carro.
Le entregó la maleta y un pequeño objeto de madera tallado a mano. Le dijo que, si alguna vez lo necesitaba, solo debía enviar aviso. El silbato del tren cortó el aire. El hombre llamó a Isabel con impaciencia. Ella dudó un instante, mirando a Miguel con una mezcla de miedo y deseo. Sin decir palabra, subió al vagón. El tren partió, llevándose todo lo que pudo haber sido. Miguel permaneció allí hasta que el último vagón desapareció y supo que aquella historia aún no había terminado. Isabel llegó a Santa Rosalía del Oeste al caer la tarde. El hotel donde se alojó era grande, elegante y frío. Durante la cena, el hombre con el que iba a casarse habló únicamente de normas, obligaciones y expectativas. No preguntó por sus sueños. No mostró interés por su historia. Esa noche, sola en la habitación, Isabel sostuvo el pequeño objeto de madera entre las manos. Y por primera vez lloró sin contención. No por miedo, sino por la certeza de haber tomado un camino equivocado. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Era Lucía. Había viajado sin avisar, impulsada por una verdad que no podía callar. Lucía habló con claridad. El dinero prometido nunca había sido enviado. Miguel había investigado. El hombre tenía deudas, mentiras y un pasado marcado por abandono y frialdad. Isabel sintió que todo se derrumbaba. Había estado dispuesta a entregar su vida por una promesa falsa. Lucía entonces le contó lo impensable. Miguel había vendido parte de la finca, no por lástima, sino como una propuesta de sociedad. Un acuerdo justo, transparente y digno. Isabel comprendió que no necesitaba sacrificarse más. Había otra elección, una que no anulaba su voz ni su valor. Dejó una carta explicando su decisión y partió antes del amanecer. El corazón le latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. Cuando el tren se detuvo en Valdeverde, Miguel estaba allí, de pie, nervioso, con la boina entre las manos. Al verla, no necesitó palabras. Isabel se acercó y dijo que había decidido quedarse. No por obligación, por convicción. Miguel respondió con respeto y emoción contenida. Le aseguró que tendría tiempo, espacio y libertad, que nada sería impuesto. Los meses pasaron. La finca prosperó. La familia de Isabel fue ayudada y el afecto creció hasta convertirse en amor. Esta historia nos recuerda que no todo error es una pérdida. A veces es el comienzo correcto. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. Y sigue el canal para más historias que transforman destinos.